Hola, hola a todos mis chismosos favoritos. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal, el lugar donde el drama turco se sirve bien caliente y con muchísimo picante. Hoy tenemos una bomba de aquellas, una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom y ha puesto a suspirar a más de uno. Prepárense porque vamos a hablar, ni más ni menos, que de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo oyeron bien, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química explosiva en Senkalkam podría estar, agárrense, reavivando la llama del amor. Después de una separación que nos dejó a todos con el corazón roto, las señales, las pistas, los rumores, todo apunta a que podría haber una segunda oportunidad para esta pareja icónica. ¿Será cierto? ¿Se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro? ¿O son solo ilusiones de un fandom que se niega a perder la esperanza? En este vídeo vamos a analizar a fondo todas las evidencias, las declaraciones, las fotos sospechosas y los movimientos en redes sociales que nos hacen creer que Hande y Kerem están, como diría mi abuela, en esas. Vamos a desentrañar el misterio de esta posible reconciliación, a sumergirnos en los detalles más jugosos y a especular, como buenos chismosos que somos, sobre el futuro de esta relación. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo, quiero recordarles que la información que les vamos a presentar se basa en rumores, en análisis y en deducciones. Nada está confirmado al 100%, así que tomen todo con pinzas y disfruten del chisme con responsabilidad. Y hablando de responsabilidad, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Si les encanta el drama turco, los romances de telenovela y los secretos de las celebridades, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a nuestra comunidad de adictos al chisme. Suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Ahora sí, preparen las palomitas y acompáñenme en esta aventura llena de intriga, romance y, sobre todo, mucho drama turco. Vamos a descubrir si Hande y Kerem están realmente dándose una segunda oportunidad. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un cuento de hadas moderno que comenzó en un set de grabación. Durante el rodaje de Senkalkam, la química entre ellos era palpable. No era solo actuación, se notaba que había algo más, una conexión especial que trascendía la pantalla. Y como era de esperarse, esa conexión pronto se transformó en amor. No olvidemos las miradas robadas durante las entrevistas, las risas cómplices en las ruedas de prensa, y las incontables historias que surgían de fuentes cercanas al set, todas apuntando a un romance floreciente que iba más allá del guión. Se decía que compartían largas conversaciones durante los descansos, que se preocupaban el uno por el otro de forma genuina y que incluso fuera de las cámaras, la chispa entre ellos era innegable. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Cada foto, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle por miles de fans alrededor del mundo. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, un símbolo de amor y felicidad. Revistas de todo el mundo competían por tenerlos en sus portadas, y las redes sociales se inundaban de hashtags dedicados a su romance. La Hande Kerem fever era real y palpable, un fenómeno global que trascendía fronteras y culturas. Sus fans no solo admiraban su amor, sino que también se identificaban con él, viéndolos como una representación de la pareja perfecta. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Las agendas apretadas, la constante exposición mediática y la presión de las expectativas del público comenzaron a hacer mella en su relación. Los rumores de crisis empezaron a circular, alimentados por la falta de apariciones conjuntas y por declaraciones ambiguas de sus representantes. Después de un tiempo juntos, la noticia de su separación sacudió al fandom. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de diferencias personales, pero la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente sucedió. Algunos insiders aseguraban que las exigencias de sus carreras individuales, con viajes constantes y proyectos separados, habían dificultado mantener la relación. Otros apuntaban a desacuerdos sobre el futuro de la pareja, sobre todo en lo que respecta a la exposición pública y la vida personal. La separación fue dura para ambos y, por supuesto, para sus fans. Muchos se negaron a creer que el amor se había acabado, y mantuvieron la esperanza de una reconciliación. Los hashtags #Hande Kerem Forever y #Reconcile Hande Kerem inundaban las redes sociales, con miles de mensajes de apoyo y súplicas para que la pareja volviera a estar junta. Grupos de fans organizaban campañas online, creando vídeos conmemorativos y compartiendo recuerdos de los momentos más felices de Hande y Kerem. Y ahora, después de meses de silencio y especulaciones, parece que esa esperanza podría estar a punto de hacerse realidad. La maquinaria de la especulación se ha puesto en marcha y, como buenos chismosos que somos, vamos a analizarlo todo. ¿Qué nos hace pensar que Hande y Kerem podrían estar reavivando el amor? Bueno, hay varias pistas que han surgido en las últimas semanas y que han encendido las alarmas de los fans.
No es solo una cosa, es una combinación de señales sutiles que juntas pintan un cuadro bastante interesante. La primera pista, y quizás la más importante, son las coincidencias sospechosas en sus redes sociales. Tanto Ande como Kerem han estado publicando fotos y vídeos en lugares similares, en fechas cercanas. Por ejemplo, ambos fueron vistos en la misma ciudad, en el mismo hotel e incluso en el mismo restaurante. ¿Coincidencia? No lo creo. Ande subió una foto de un café con vistas a un parque, y a los pocos días, Kerem publicó un vídeo caminando por ese mismo parque. El restaurante, por cierto, es conocido por su ambiente romántico y su excelente cocina italiana. Algunos fans más avispados incluso notaron que la servilleta en la mesa de Ande era idéntica a la que se veía en una foto de Kerem, publicada el mismo día. Además, han estado interactuando sutilmente en redes sociales. Likes a fotos, comentarios en publicaciones, reacciones a historias, pequeños gestos que, aunque podrían parecer insignificantes, han sido interpretados por los fans como señales de que algo está pasando entre ellos. Un simple me gusta a una foto de Ande luciendo radiante, un emoji de corazón en una historia de Kerem celebrando un logro profesional. Estos pequeños actos de apoyo mutuo no han pasado desapercibidos para el ojo atento de sus seguidores. Es como si estuvieran dejando migas de pan para que el fandom las siga. Otra pista importante son las declaraciones de personas cercanas a la pareja. Algunos amigos en común han dejado caer, en entrevistas o en redes sociales, que Ande y Kerem se han estado viendo últimamente y que están intentando reconstruir su amistad. Y como todos sabemos, la amistad es la base de cualquier relación duradera. Un maquillador que trabaja con ambos publicó una foto en Instagram con una frase críptica sobre segundas oportunidades, y un amigo cercano a Kerem comentó en una entrevista que nunca hay que decir nunca cuando se trata de amor. Estas declaraciones, aunque no son confirmaciones directas, sí sugieren que algo se está cocinando a fuego lento. Pero la evidencia más contundente, sin duda, es una foto que se filtró hace unos días. En la foto se ve a Ande y Kerem juntos, en un lugar apartado, charlando animadamente. La foto no es de muy buena calidad, pero se puede distinguir claramente a ambos. Esta foto ha causado un revuelo enorme en redes sociales, y ha alimentado aún más los rumores de reconciliación. La imagen, tomada aparentemente desde la distancia con un teléfono móvil, muestra a Ande y Kerem sentados en una mesa al aire libre, en un café con un ambiente relajado. Ambos se ven sonrientes y cómodos, como si estuvieran disfrutando de una conversación agradable. La autenticidad de la foto ha sido verificada por varios expertos en tecnología, lo que le da aún más peso a la teoría de la reconciliación. Ahora bien, es importante ser realistas. Todas estas pistas podrían ser solo eso, pistas. Podría ser que Ande y Kerem simplemente estén siendo amigos, que se hayan encontrado casualmente en los mismos lugares o que estén trabajando juntos en algún proyecto secreto. Es necesario mantener la cabeza fría y no dejarnos llevar por la euforia del momento. Podría ser que estas coincidencias sean solo eso, coincidencias, y que Ande y Kerem estén simplemente intentando mantener una relación cordial después de su ruptura. Sin embargo, la química entre ellos es innegable. Y el hecho de que se hayan estado viendo últimamente, aunque sea solo como amigos, es una señal de que todavía hay algo ahí, algo que podría reavivar la llama del amor. La historia nos ha demostrado que las segundas oportunidades existen, y que a veces el amor puede resurgir de las cenizas con más fuerza que nunca. Además, hay que tener en cuenta que ambos han pasado por momentos difíciles en los últimos meses. Ande ha tenido que lidiar con la pérdida de su madre, mientras que Kerem ha estado trabajando duro en sus proyectos profesionales. Es posible que estos momentos difíciles les hayan hecho darse cuenta de lo importante que es tener a alguien a tu lado, alguien que te apoye y te quiera incondicionalmente. La pérdida de un ser querido es un golpe devastador, y es comprensible que Ande haya buscado consuelo y apoyo en personas cercanas a ella. Kerem, por su parte, ha estado inmerso en proyectos ambiciosos que han requerido mucha dedicación y esfuerzo. En estos momentos de vulnerabilidad, es natural buscar la compañía y el cariño de aquellos que nos conocen y nos quieren de verdad. ¿Y quién mejor que Ande para apoyar a Kerem, y quién mejor que Kerem para apoyar a Ande? Después de todo, ellos se conocen muy bien, se entienden a la perfección y han compartido momentos inolvidables juntos. Han superado juntos desafíos profesionales, han celebrado éxitos mutuos y han creado recuerdos que perdurarán para siempre. Esta conexión profunda y este conocimiento mutuo son ingredientes esenciales para una relación duradera. Pero, ¿qué pasaría si Ande y Kerem realmente decidieran darse una segunda oportunidad? ¿Cómo sería su relación esta vez? ¿Qué cambios tendrían que hacer para que esta vez sí funcione? Creo que ambos han madurado mucho desde la primera vez que estuvieron juntos. Han aprendido de sus errores, han reflexionado sobre lo que salió mal y están dispuestos a hacer las cosas de manera diferente. La experiencia es un maestro valioso y tanto Ande como Kerem han tenido tiempo de reflexionar sobre su relación pasada y de identificar las áreas en las que podrían mejorar.
Esta vez, su relación sería más discreta, menos expuesta a los medios. Aprenderían a proteger su intimidad y a no dejarse influenciar por las opiniones de los demás. La presión mediática puede ser abrumadora, y es fundamental que Andy y Kerem aprendan a navegar por ella de forma inteligente y a proteger su relación de las miradas indiscretas. También serían más pacientes y comprensivos el uno con el otro. Entenderían que las relaciones requieren esfuerzo y dedicación, y estarían dispuestos a trabajar juntos para superar los obstáculos. La comunicación abierta y honesta es clave para resolver conflictos y para construir una relación sólida y duradera. Y sobre todo se amarían incondicionalmente, aceptando sus defectos y celebrando sus virtudes. El amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación y el respeto mutuo. Andy y Kerem tendrían que aprender a amarse tal como son, con sus fortalezas y debilidades, y a apoyarse mutuamente en sus proyectos y sueños individuales. Pero, volviendo a la realidad, ¿qué tan probable es que Andy y Kerem realmente se reconcilien? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. La vida está llena de sorpresas, y el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando del chisme, analizando las pistas y especulando sobre el futuro de esta pareja icónica. Porque al final de eso se trata la vida, de emocionarnos, de ilusionarnos y de creer en el amor. El amor es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo, y la historia de Andy y Kerem nos demuestra que nunca debemos perder la esperanza de encontrar a nuestra alma gemela. Lo que sí es seguro es que Andy y Kerem seguirán siendo noticia, ya sea juntos o separados. Son dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, y su talento y carisma los han convertido en ídolos para millones de personas alrededor del mundo. Son referentes de estilo, modelos a seguir para muchos jóvenes y embajadores de la cultura turca en el mundo. Y quién sabe, tal vez algún día nos sorprendan con una reconciliación oficial y nos demuestren que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Sería un final feliz de cuento de hadas que haría suspirar a miles de fans alrededor del mundo. Mientras tanto, sigamos soñando, sigamos especulando y sigamos disfrutando del drama turco. Porque al final de eso se trata la vida, de emocionarnos, de ilusionarnos y de creer en el amor. La vida es un guión lleno de giros inesperados, y nunca sabemos qué nos depara el futuro. Y ahora, para mantener viva la llama del chisme, quiero pedirle su opinión. ¿Creen que Andy y Kerem se reconciliarán? ¿Qué les gustaría ver en su relación si decidieran darse una segunda oportunidad? ¿Qué consejos les darían para que esta vez sí funcione? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y recuerden, todo esto es solo un juego, una forma de divertirnos y de conectar con nuestra pasión por el drama turco. No tomemos nada demasiado en serio y sigamos disfrutando del espectáculo. La vida es demasiado corta para no divertirse, así que disfrutemos de la especulación, del chisme y de la emoción que nos brindan nuestras estrellas favoritas. Bueno, mis chismosos favoritos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer sumergirnos juntos en el mundo del chisme turco y analizar las posibilidades de una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. En resumen, hemos visto que hay varias pistas que apuntan a que Hande y Kerem podrían estar reavivando la llama del amor. Coincidencias sospechosas en redes sociales, declaraciones de personas cercanas a la pareja y una foto filtrada son algunas de las evidencias que han alimentado los rumores de reconciliación. Sin embargo, es importante ser realistas y tener en cuenta que todas estas pistas podrían ser solo eso, pistas. Podría ser que Hande y Kerem simplemente estén siendo amigos, que se hayan encontrado casualmente en los mismos lugares o que estén trabajando juntos en algún proyecto secreto. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando del chisme, analizando las pistas y especulando sobre el futuro de esta pareja icónica. La vida es un misterio, y el amor es uno de sus mayores enigmas. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Gracias, gracias, gracias. Ahora, quiero pedirles un favor. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre la posible reconciliación de Hande y Kerem. ¿Creen que se reconciliarán? ¿Qué les gustaría ver en su relación si decidieran darse una segunda oportunidad? Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Sus opiniones son importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like al vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares adictos al drama turco y, lo más importante, a que se suscriban a nuestro canal. Suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a nuestra comunidad de adictos al chisme. Los esperamos con los brazos abiertos.
Juntos crearemos un espacio donde podamos compartir nuestra pasión por el drama turco y por las vidas de nuestras estrellas favoritas. Y recuerden, la vida es un drama, pero nosotros tenemos las palomitas. Así que prepárense para disfrutar de más chismes, más rumores y más emociones en nuestro próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Chao, chao.